les pregunto, ¿quién ha tenido hambre literalmente? ¿Quién ha pasado hambre? Levante sus manos. Bien, la gran mayoría. Todos hemos tenido hambre en algún momento, ¿cierto? Si usted es como yo, que come a horas, cosa que se lo recomiendo, hasta los médicos dicen que debemos comer a horas. Generalmente en mi casa comemos a la 1:15 de la tarde, entre la 1 y las 2 de la tarde. Nunca comemos más tarde de la 1:30, generalmente. Gracias a Dios nos hemos habituado así. Es más, a las 7 de la mañana, sí o sí, siempre desayunamos. Así haya un día laboral o así estemos en descanso, generalmente a las 7 de la mañana desayunamos. Comer a horas, pero el punto es que cuando usted, por ejemplo, como yo, almuerza a la 1 de la tarde, por allá a las 11 y por allá a las 12:30, ya que empieza a pasarle. ¿Qué le da? Le pregunto, ¿cómo le da el hambre? ¿Cómo se le manifiesta el hambre? Algunos espirituales sienten ganas de leer la Biblia. No. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten en su cuerpo? Como un vacío en el estómago. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? A algunos les da mal genio, yo entre ellos. Cuando yo tengo hambre me da mal genio. O sea, si quiere verme bravo, póngame a aguantar hambre. ¿Qué más nos da? Bostezar. Empezamos a bostezar. Algunos empieza el espíritu, no, ni siquiera el espíritu, empieza el cuerpo a llamarlos y empiezan las tripas a... El venom que hay por dentro empieza a querer salir. ¿Cierto que sí? De hecho, usted puede que esté en un lugar quieto y sus tripitas se... Algunos otros puede que les dé mal aliento, algunos otros les da incluso dolor de estómago, eso puede darse. Y también cuando ya, digamos, pasa entre más tiempo, puede incluso empezarnos a doler la cabeza por el hambre. Esos son los síntomas físicos del hambre. Bueno, pues Mateo 5:6, que es lo que estamos viendo, nos habla de bienaventurados, felices, dichosos, doblemente felices los que tienen hambre. De forma prioritaria le concluyo, le anticipo que no es de esa hambre. No es bienaventurados a los que le crujan las tripitas, no es esa hambre. Bienaventurados a los que dan mal genio porque no han comido, no es esa hambre. No es, pastor, y entonces, no es de esa hambre. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Usted ha comido hasta quedar saciado? ¿Usted hasta que se le brota el ombliguito? Que le dicen, ¿quiere postre? No quiero más, ya no quiero más, ya no me cabe. No, pues a ustedes no, nadie ha comido aquí hasta que todos quedamos saciados. Yo sé que sí. ¿Qué es hambre? Bueno, aunque la bienaventuranza no se refiere al hambre física, hoy usaremos lo natural para entender lo sobrenatural. De hecho, esto es parte del modelo de Jesús. El modelo de Jesús es que él muchas veces utilizaba lo natural para enseñar un principio espiritual. Por ejemplo, parábola del sembrador. Una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó donde habían espinos, otra donde había piedra. Natural, todo el mundo decía, sembrador. Pero detrás de eso había un principio espiritual. Hoy haremos lo mismo con el hambre, con los síntomas, con lo que ya conocemos físicamente. ¿Está de acuerdo conmigo? Se abroche su cinturón porque esto ya despegó. Hambre es el deseo instintivo de comer. Recuerde, siempre, principio natural que me abre un principio espiritual. El hambre espiritual es lo que su espíritu instintivamente quiere para alimentarse. Es lo que hablemos de lo natural. El hambre natural es el instinto, o sea, el deseo natural del ser humano de alimentarse, de comer, de masticar, etcétera. El hambre espiritual es lo que su espíritu empieza a decirle a usted por dentro que necesita hacer porque estás triste, porque estás flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No sé cuánto les ha pasado, pero hay momentos donde realmente uno dice, necesito orar. Levante la mano si a alguien le ha pasado. Si no, no hay problema. Y usted dice, necesito orar, necesito poner una canción, necesito leer la Biblia. Eso es el hambre, ese es su deseo de su espíritu. Recuerde que la Biblia enseña que dentro suyo hay una lucha entre la carne y el espíritu.
La carne va a querer que duerma, la carne va a querer que critique, la carne va a querer que perecie, la carne te dice 5 minuticos más, pero el espíritu es el que dice: yo necesito ir a la iglesia, yo necesito madrugar hoy domingo, hoy empieza a las 10, pero desde las 9:30 hay oración, yo necesito llegar a las 9:30. Es su espíritu el que le hace ese clamor. La conclusión es que, ¿qué hace usted en la práctica? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo da respuesta a eso? Pues de lo que más se alimente. Si usted se alimenta de la casa de los famosos, de Yo Me Llamo, de el señor ¿cómo es? El de Darío Gómez. Si usted se alimenta de eso y esa es su dieta, pues usted va a vivir de eso. Pero por el contrario, si usted se alimenta de toda palabra que sale de la boca del Señor, pues va a hacer de esos frutos. ¿Es claro, verdad que sí? Bien. El hambre también es conocida como apetito. En Ciudad Bolívar, donde yo crecí, decían hambre. En Los Rosales, en Kennedy, todos estos por acá, gomelos, dicen apetito. No tengo apetito. No tiene hambre. Son sinónimos. Y la palabra apetito se asocia a las ganas de hacer algo. Por ejemplo, hay personas, hombres generalmente, que van al médico porque han perdido el apetito sexual. Sí, eso pasa. Aunque usted no lo crea, mujer, algún día faltará el apetito sexual, o puede que no. Pero la palabra apetito está relacionada con querer algo, con ganas de algo, ¿sí? Hambre, básicamente comer, masticar, pero apetito son ganas de hacer algo. Por eso algunas veces decimos que se juntó el hambre con las... usted lo ha dicho. Se juntó el hambre con las ganas de comer, queriendo expresar que alguien, por ejemplo, que tiene hambre se junta con alguien que tiene ganas de comer. Es decir, con alguien que es, por ejemplo, muy hábil para los negocios, se juntó con otro que tiene el dinero. Dice, se juntó el hambre con las ganas de comer y por eso emprendieron. Eso es para lo positivo, pero también para lo negativo. Ella bien dormilona, ella bien perezosa, ella bien quedadita, y él que no define nada, que no resuelve nada, que está esperando que lo llamen de su trabajo para ser el gerente de una empresa. Entonces, finalmente se junta el hambre con las ganas de comer. Cuando no comemos, generalmente es porque no tenemos hambre. ¡Uy, wow! ¡Qué revelación! Estamos volando. Cuando tú no comes es porque no tienes hambre. ¿Les ha pasado en lo natural? A veces la suegra o la abuelita o la mamá te sirven y luego dice, ¿quiere más? Y usted dice, no, gracias, no tengo hambre porque ya comí. En lo espiritual hay personas que no vienen a la iglesia básicamente porque no tienen, dígalo, no tienen hambre. Hay personas que el servicio arranca a las 10 y llegan a las 10:20, así van a 5 cuadras a la redonda porque no tienen. Por el contrario, yo entre ellos vivo en otro barrio, por lo menos 4 o 5 kilómetros, vengo en carro, pero tengo mucha. ¿Cuántos no viven en este barrio? Levanten su manito. La gran mayoría. ¿A cuántos les toca coger taxi, Uber? ¿Cuántos se vienen en bicicleta, hermana Hilda? ¿Cuántos kilómetros pedalea? La hermana Hilda se viene desde su casa en bicicleta. ¿Porque tiene? No, porque no tiene plata para el bus. No, mentiras. Claro que tiene provisión, claro. De paso se ahorra una platica, de paso cuida el medio ambiente y de paso hace deporte. Es decir, que el hambre también trae unos beneficios conexos, podríamos decir. En conclusión, las personas a las que no les interesan las cosas de Dios básicamente es porque no tienen. Y entonces alguien diría, ¿cómo no van a tener hambre? Ahorita lo veremos, pero es porque están llenos de otras cosas. Si Mayra y Olmer dejan que su hija Samantha se alimente, o que la dieta de su alimentación de su niña Samantha, que tiene 4, que va a cumplir 4 años, 4 años, si los papás dejan que ella defina su dieta, ¿qué comería Samantha? Verduras, legumbres, leche, huevos. ¿Qué comería? Dígalo conmigo. Dulces. Entonces a las 11:30 de la mañana ella come dulces. ¿Usted cree que a las 12 del día, cuando le sirvan la cremita de pollo, cuando le sirvan la papita, la yuca, el brócoli, ella va a querer comer? ¿Por qué?
Porque ya está llena, correcto. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si de lunes a viernes te llenas de Instagram, te llenas de TikTok, y yo no tengo nada en contra de las redes sociales, son una bendición bien utilizadas. Si te llenas de lo que ahí dice, de lo perjudicial que ellas traen, pues el domingo lo último que vas tú a querer es venir a la iglesia, porque ya estás lleno, porque ya estás, primera palabra de este año, indigestado espiritualmente. Bien. En la constitución del reino dice que son felices los que sienten las ganas como el hambre y el deseo como la sed de más de la presencia de Dios en sus vidas. Hoy lo cantábamos, tu presencia es el cielo para mí. No habrá nada que me sacie, creo que así decía en alguna frase, no recuerdo en cuál de las melodías. Yo decía, wow, qué bonito eso. No habrá nada que me sacie. Podemos estar aquí, por lo menos hoy que llegamos, digamos, relajaditos a la iglesia, llegamos a las 9. Hoy por lo que no había celado, hoy por lo que no había nada, pero hemos llegado aquí antes de las 7 de la mañana y nos vamos a la 1 de la tarde. A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1. 6 horas y quedamos con hambre. No es solo papa y arroz, sino de querer más de la presencia de Dios. ¿Le ha pasado? Bien. Esta bienaventuranza, la de hoy, es una invitación a mostrar el hambre por Dios. A que de verdad usted en los tiempos de alabanza, cuando abre su Biblia, cuando habla con su autoridad, su líder, su pastor, el que le está guiando, cuando conversa con alguien, además de la novela, usted pueda poner temas en la mesa espirituales. Eso es mostrar el hambre. Y es que Dios va a responder al hambre que tenemos. Dios va a responder al hambre que tenemos. Si tú tienes mucha hambre, Dios no dice, ay no, a Brian sírvale solamente medio huevo y una copita o una cucharadita de arroz. Dios no le interesa escatimar recursos para los hijos que tienen hambre. Tener hambre de la presencia de Dios es sano y ahí sí no hay problema, ahí sí no hay carbohidratos, ahí sí no hay exceso de peso, ahí sí no hay cosas adicionales, ahí sí entre más comes, más quieres. ¿Aló? Entre más comes de la presencia de Dios, tú dices, dame más. ¿Se acuerdan de Matrix? Película del año más o menos 2000, el agente Smith, que era un señor de gafas que se multiplicaba y se multiplicaba. No les voy a contar toda la película, pero en un momento donde está la fuerza del mal, agente Smith, contra las fuerzas del bien, en la película, agente Anderson, el señor Anderson, Neo, el elegido, se dan tan duro que hay un momento donde el malo dice, quiero más. Este me está dando la talla, quiero más. Y se agarran de una forma, si quiere vaya, véala en algún momento. Miren, yo literalmente crecí con esta frase de mi mamita. Ella vive, todavía la dice, y es que el mejor manjar es el hambre. El mejor manjar es el hambre. No hay comida más rica que la que se come cuando usted y yo tenemos hambre. Cuando usted tiene hambre, así su esposa le sirva la tortilla quemada, su cuerpo está diciendo, no, esto es lo que yo necesito. Puede ser que en los primeros años del matrimonio, por eso las esposas se demoran en servir la comida. Puede ser. Y es que con hambre todo sabe bien. Atención, con hambre todo sabe bien, aún lo que no nos gusta. Si a ti no te gusta el brócoli pasado por agüita, delicioso, rico, y por ahí que le dejes derretir un poquito de queso. Si a ti no te gusta el brócoli, cuando tienes hambre, aún lo que no te gusta, te sabe bien. Ahora en lo espiritual, recuerde, natural para un principio espiritual. Cuando tú tienes hambre del Señor, aunque te traten el orgullo, cosa que vimos hace 8 días, eso no te gusta, pero eso te hace nutrir, eso te alimenta. Aunque no te guste el proceso, la prueba, la dificultad, lo apretado, lo difícil, entonces tú entiendes que por medio de esas dificultades el Señor te está alimentando. Bien, el hambre es la puerta del crecimiento espiritual.
podría ser la conclusión hasta este punto. El hambre es la puerta para el crecimiento espiritual. Entonces cabe la pregunta: ¿quiénes quieren crecer espiritualmente? Pues ten mucha más hambre por la presencia del Señor. El hambre, el tirarte al piso en la alabanza, levantar las manos, el exagerar, el gritar, el brincar, el decir ya no puedo contener esta necesidad del Señor, es la puerta para el crecimiento espiritual. Sigamos hablando de lo natural. ¿Por qué se pierde el hambre? Ustedes ya dijeron, porque de pronto come dulces o la dieta no es. Pero técnicamente, algunas de las causas por las cuales se pierde el hambre. Primera, por una enfermedad. Cuando usted está enfermo de algo, aunque a algunos no falta el que no, como que enfermo más come, como que enfermo la mamá dice, ay, pobrecito que está enfermo, entonces le sirve más. Pero las personas normales, cuando estamos enfermos, cuando realmente hay un quebranto de salud, pierden el apetito. De hecho, por eso muchos hospitales restringen las visitas y sobre todo restringen que la gente le traiga comida. Porque veo a mi amiguito en la cama del hospital y yo le voy a traer bonjour, yo le voy a traer chocorramo, yo le voy a traer galas, yo le voy a traer festival. Y en el hospital saben que esa dieta lo daña y por el contrario le dan gelatina, que todo el mundo sabe, tan simple. A mí me parece rica la gelatina. Nunca he estado hospitalizado, bendito, gloria a Dios, pero he oído gente que dice, ay, ¿quiere esa gelatina tan simplona? Cuando la enfermedad pasa, el apetito debería regresar. De hecho, un indicador de que una persona está recuperándose es que empieza a... Porque también he crecido, no tanto de mi mamá, sobre todo de mi suegra, con la siguiente frase: enfermo que come. Ah, usted también la ha escuchado. Enfermo que come no muere. Porque persona enferma que toma caldito de pollo, que toma caldito de carne, de hecho, hasta mi propia mascota, cuando está desganado el muy, a mí me sorprende que empiezan, vamos a hacerle caldito. Y yo digo, bueno, sí, hay que hacerle caldito porque está enfermo. Enfermo que come no muere. Dile al de al lado, enfermo que come no muere. En lo espiritual, luchas con una debilidad, luchas con el deseo de fumar, luchas con el deseo de tomar, luchas con la pornografía, luchas con el chisme, luchas con la mentira. No dejes de comer, porque enfermo que come no muere. No dejes de comer de la presencia del Señor. ¿Saben cómo se llama la enfermedad que reduce el deseo de comer? Técnicamente hay un nombre. Ahorita que yo se le digo, usted va a decir, ah, sí. Hay un concepto, hay un término para definir la falta de apetito como enfermedad y es la anorexia. Dígalo. Ah, sí, muy bien. La anorexia es un desorden mental que hace que la persona voluntaria o involuntariamente pierda el apetito, pierda el deseo de comer. ¿Aló? Y obviamente desorden mental es porque muchos niños y niñas están entrando en eso, porque en su mente, al verse en el espejo, se ven pasados de kilos y todos los vemos muy delgaditos, pero en su mente hay un trabajo diferente. Pero no es sobre todo eso de lo que vamos a hablar. Anorexia, la enfermedad por reducción del apetito. Espiritualmente, mi querido hermano, ¿has perdido el hambre por Dios por una enfermedad en tu espíritu? Tú, yo, o sea, cada individuo de los que estamos en esta mañana, la pregunta es: ¿has perdido el hambre por Dios por una enfermedad en tu espíritu? ¿Cómo así, pastor, enfermedad en mi espíritu? Dice el diccionario del término enfermedad lo siguiente: estado producido por la alteración de la función de un órgano. Entonces hay una alteración en el funcionamiento, eso es una enfermedad. Y también dice el diccionario de enfermedad: pasión dañina o alteración en lo moral o espiritual. Mire que hasta el diccionario habla. Una enfermedad es una pasión dañina o una alteración en lo moral y espiritual. Entonces, para avanzar, alguien diría, no sé si estoy enfermo en mi espíritu.
La verdad no sé. Bueno, no se mueva de su Biblia, yo todavía no le he dicho dónde ir, pero solamente permítame darle la siguiente referencia. Gálatas 5:19, de pronto usted lo sabe. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, en este contexto, las enfermedades que quitan el hambre. Entonces, conclusión, pastor, no sé si estoy enfermo de espiritualmente, no sé por qué he perdido el hambre. Bueno, pues Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, es decir, las enfermedades que quitan el hambre: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, Lighthouse, atención, como lo hemos hecho antes, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: quienes practican estas cosas. Lo hemos hablado en otros momentos, pero valga la pena repetirlo. Es diferente caer, es diferente tropezarte accidentalmente con una debilidad y caíste y fallaste y pecaste y corres a tus rodillas, sientes pobreza de espíritu e incluso lágrimas para que Dios te consuele y tú sientes la dicha del perdón. ¿Me siguen? Pero quienes practican conscientemente el pecado son los que, a sabiendas de que eso está mal, lo siguen haciendo. Estas personas, ¿quiénes? Los que conscientemente practican, se ejercitan, caminan, viven haciendo estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Eso debería estar en mayúscula. ¿Qué significa? Que muchas veces llegas tarde a la iglesia, no te conectas en la alabanza, la Biblia pasa a un segundo plano, tú sabes lo que la Biblia dice, pero aún así haces tu santa voluntad. Es porque estás enfermo espiritualmente de alguna de las cosas o las variaciones que están descritas en Gálatas 5:19. Para avanzar, cierro esta parte. Algunos en espíritu de fornicación, espíritu de glotonería, espíritu de adulterio. Sí, puede que haya una influencia demoníaca, pero aquí en Gálatas 5:19 la Biblia dice que esos son frutos de la carne. Es decir, de lo que se ha alimentado la persona: adulterio, ganas de placer sexual instantáneo, entonces de eso vive. Entonces muchas veces no es echarle la culpa al diablo. Usted sabe este chiste muy famoso, muy malo, que está el diablo un día llorando y le pregunta al Señor: ¿qué te pasa? Y dice: es que todos los cristianos me echan la culpa de todo lo que pasa y yo no hago todas esas cosas. Yo le dije que era malo, menos mal le advertí. No todo lo que pasa en tu vida es por el diablo. Claro, no podemos tapar el sol con un dedo, pero tampoco podemos minimizar tu responsabilidad y mi responsabilidad frente a las cosas en las que practicamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál de estas enfermedades ha quitado tu hambre por Dios? ¿Qué está alterando la función normal de tu ser para anhelar a Dios? ¿Cuál es la pasión dañina que no te deja llenarte del Señor? Bien, ¿qué hacer en este caso? No les puedo dar el síntoma sin darte la receta médica, la solución, la respuesta. ¿Qué hacer? Pues las demás bienaventuranzas que hemos hecho, que hemos estudiado: pobreza de espíritu, lágrimas de arrepentimiento y humildad para asumir las consecuencias. Lo voy a volver a decir. Pastor, estoy enfermo de fornicación, estoy enfermo de adulterio. Es más, pastor, no lo llamemos enfermedad, eso no hay otra forma como llamarlo sino pecado. ¿Qué hago, pastor? Pobreza de espíritu. Reconoce tu necesidad espiritual rápido, pronto. Reconoce que estás lejos de Dios. Reconoce que puedes estar sentado en la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios. Reconócelo. Permítele que el arrepentimiento, que no solo es decir ay la embarré, sino sentirte mal por eso y cambiar, escurra lágrimas frente a la presencia del Señor. Que tus lágrimas, nos enseñaba que día la pastora, las lágrimas básicamente ablandan un terreno endurecido.
son las lágrimas, ya lo hablamos, no es llorar por llorar. Luego tú tendrías que agregarle a eso la humildad para reconocer que toda situación trae una consecuencia. Que si estás adulterando, es decir, teniendo una relación fuera de tu matrimonio, claro, tú te arrepientes, tú tienes lágrimas, reconoces tu necesidad espiritual, pero debes terminar con esa relación. Ay, pastor, no me pida eso porque es que yo tengo un corazón muy grande donde caben 2 mujeres y un camino. Porque si pecas y rezas y empatas, básicamente no eres un humilde espiritual, que ya lo vimos también. ¿Estoy siendo claro? Bien. Estábamos en qué hace que una persona pierda el apetito, ¿verdad? 1, enfermedades, ¿cierto que sí? Número 2, de por qué alguien pierde el apetito. Y en este contexto, por qué alguien pierde el hambre por Dios. Número 2, por envejecimiento. Miren, dicen los datos, las estadísticas, los estudios, que los adultos mayores generalmente empiezan a perder el apetito. Aunque puede que no falte el abuelito que come como si fuera un nieto de 16 años. Pero la fisionomía, la anatomía del ser humano dice que generalmente las personas de la tercera edad empiezan a comer poquito. Y eso seguramente usted se lo ha visto con la abuelita, que usted dice, no, ella come como un pajarito. Yo he escuchado esa expresión, no, ella come como un pajarito, ella come muy poquito. ¿Alguien lo ha escuchado? Bien. Con el paso de los días, no puedes perder tu hambre. Lighthouse. Con el paso de las semanas, los meses y los años, no puedes perder tu hambre. Todo lo contrario, tienes que incrementarla. Si el tiempo no fortalece tu relación, estás en una religión. Si el tiempo que pasas, los años que pasan en la presencia del Señor, es decir, por ejemplo, hablando de mí, en este abril cumpliré 27 años de cristiano. Ahorita en abril. No me celebren eso, celebrenme en marzo que cumplo años. No, mentira, no, mentiras. 27 años de creyente, de apasionado por Dios. Claro, con caídas, claro, pero siempre queriendo más. Si pasan otros años y el hambre no incrementa, si yo no tengo más deseo por Dios, básicamente lo que estoy viviendo es una religión. Entonces, nuevamente, para ti que estás aquí en esta sillita, los meses, las semanas, meses, años, décadas que llevas en el Señor, ¿te han hecho incrementar el hambre? ¿Te hacen de verdad tener más hambre? ¿Se acuerdan que por allá en Apocalipsis dice, Jesús dice, tengo una cosa contra ti, ayúdeme, que has perdido el primer amor. Por tanto, yo te digo, vuelve a hacer las primeras obras, dice ahí unos versículos adelante. El primer amor podría ser en este contexto sinónimo de tener hambre. Entonces, ¿conoce personas que están en el primer amor? Que hablan por todo, que todo el mundo le quieren explicar, enseñar, y uno dice, ya, tranquilo, pues esa es el hambre que necesitamos tener. Número 3, de por qué alguien pierde el apetito. Dice lo natural, recuerde, natural para un principio espiritual es por las emociones. Estoy muy triste y por eso no quiero comer. Ansiedad, depresión, tienen otros efectos conexos adversos que son que las personas se pueden enfermar porque no comen. ¿Aló? O se pueden deshidratar porque no comen. Tristeza, frustración, rabia, desánimo hacen que a veces no comamos. ¿Cuáles son los efectos de la falta de alimentación? Antes de eso, cerremos. Tus emociones te impiden comer, que tú digas, estoy tan triste que no voy a la iglesia. Estar tan triste que no vienes a la iglesia es como estar tan enfermo que te quitas el oxígeno de la UCI, de la sala de cuidados intensivos, porque estás tan mal que yo me lo quiero quitar. Estoy siendo claro, ¿verdad? O sea, disculpen la expresión, es tan tonto como que tú estás en cuidados intensivos, ayudado mecánicamente para respirar, pero tú dices, no, yo me quito la ayuda de la hospitalización porque no sé por qué.
estar tan triste, estar tan mal, estar tan pecador, estar tan llevado, estar tan complicado, que no vienes a la iglesia. Es una de las principales armas, de hecho es el arma más vieja que Satanás tiene, que es poner el sentimiento de que no soy digno. Otra de las frases con las que crecí es que yo no le hago morcillas. Usted creció conmigo. No, yo no le hago morcillas al diablo y prefiero no volver y desnutrirme y quedar expuesto a todo lo que el enemigo hace, a venir a reconocer mi necesidad espiritual, llorar en la presencia de Dios, etc. Ahora sí, ¿cuáles son los efectos de la falta de alimentación? Claro, no como, entonces me desnutro, no como y estoy faltando a la comida, no estoy alimentándome. ¿Cuáles son los efectos? Primero, físicamente, no comer afecta nuestra forma de pensar. No comer, perdóneme la expresión, te hace bruto, te hace tonto. ¿Por qué? Porque si tú no te alimentas con frutas, con verduras, con arroz, con pollo, con guisantes, con lo que sea, entonces tu cerebro no recibe energía, porque básicamente lo que tú estás comiendo es energía. Cuando tú no comes, te pones lento. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado que cuando uno tiene hambre de verdad, yo bendito, gloria a Dios, yo no he aguantado hambre. Básicamente no he comido porque no he podido, porque estaba trabajando, porque estaba enfermito, por lo que sea, estaba ayunando, pero aguantar hambre nunca lo he vivido. Pero el punto es ¿cuál? No alimentarte de Dios te hace vulnerable a los pensamientos y corrientes de este mundo, es decir, a lo que los demás empiezan a pensar, a que mejor ahogas tus penas en el aguardiente, en el despecho, que le honras al rey del despecho en vez de honrar al rey de reyes y señor de señores. Entonces hay una lucha entre los pensamientos y entonces nuevamente de lo que tú te alimentes empieces a pensar. Entonces estoy mal, estoy en problemas, estoy enfermo, estoy en pecado, entonces yo necesito ir a la iglesia. O por el contrario, si yo estoy mal, entonces necesito comprarme whisky, aguardiente, irme a un burdel, yo necesito pagar por amor. No, aquí nadie, eso es de otras personas, claro, obviamente, de allá salimos, de allá venimos. Sin alimento, el cerebro va perdiendo su función de mandar en el cuerpo. Wow. Sin alimento, el cerebro pierde la capacidad de poder mandar en el cuerpo, espiritualmente. Sin alimento espiritual, la cabeza, ¿quién es la cabeza? Cristo. Pierde, no porque Él pierda potencia, sino porque tú cedes el control en tu cuerpo. En positivo, si tú le das a Cristo como cabeza la dirección de tu vida, empieza a ser más fácil resistir a los ataques del enemigo. La Biblia dice, resistan al diablo y ¿qué pasará? Saldrá con las patas la cola entre las piernas. Resistir no es solo será, eso tiene parte, eso tiene que ver, pero no es solo eso, es Señor, tengo hambre, lléname, satúrame, ayúdame, fortaléceme. Y cuando venga Instagram, cuando venga TikTok, cuando venga la vecina, cuando venga el problema, entonces tú vas a estar firme. Efectos de la mala alimentación, estamos ahí, ¿no? Uno era, nos hace bruticos o mejor, afecta nuestra forma de pensar. Número 2, nos expone a cambios en el estado de ánimo. Entonces cuando no comemos, nos ponemos bravitos, nos ponemos irritables. A las 3 de la tarde usted dice, César, ¿qué? Porque el estado de ánimo está alterado. Lo mismo. Entonces, el no venir a la presencia de Dios, entiéndase muy bien, no estoy hablando solo no venir a la iglesia, sino no buscar continuamente al Señor, hace que tus emociones se desboquen, por decirlo de alguna forma. Dificulta la concentración, es decir, que empiezas a tener prioridades incorrectas. Entonces, como no tienes energía en el cerebro, se te dificulta concentrarte y por eso es tan peligroso, por ejemplo, manejar con hambre de verdad y con sueño. Se junta el hambre y se junta el sueño, se junta usted contra la baranda de la vía. Entonces,
dificulta la concentración. Sin más fuentes de energía, el cerebro también se ve perjudicado. Entonces, tienes el dinero, te llega un dinero, 1.000.000 de pesos, y entonces tú tienes el millón y dices, voy a sacar 10% de diezmo y voy a ofrendar un valor. Y empieza la lucha, prioridades. Pero con ese valor usted puede pagar el colegio, pero con ese valor puede pagar los servicios, pero con ese valor usted puede hacer tal cosa. Y como tú estás desnutrido, entonces comes cuento y alteras las prioridades. Y algo que yo he aprendido en estos 27 años es que Dios se mueve en principios. Dios se mueve en principios. Dios honra a los que le honran y me encuentran los que temprano me buscan. Lo que quiero decir es que si tú, por más necesitado que estés, te mantienes en los principios, te reto a que tú me cuentes si es que Dios te deja morir en esa situación. ¿Me expliqué bien? Entonces los principios no ceden, las prioridades se mantienen correctas. ¿Cuál sería la dieta adecuada? ¿Cuál sería la dieta adecuada? Es sano decir, bueno, listo, hambre y sed. No, yo ya no quiero nada de esas cosas de Gálatas 5:19. ¿De qué me alimento? Muy bien. Si quiere, vaya conmigo en su Biblia, Juan 6:33. Juan 6:33. Juan 6:33. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Juan 6:35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Respuesta: ¿cuál es la dieta correcta? Cristo, el pan de vida. El Señor Jesucristo en todas sus manifestaciones, el Cristo que acompaña, el Cristo que consuela, el Cristo que defiende, el Cristo que enseña, el Cristo que respalda, el Cristo que abraza, el Cristo que alimenta, el Cristo que perdona, el Cristo que hace lo que tenga que hacer. Ese Cristo es la dieta fundamental del cristiano. Nótese nuevamente, no es solo la iglesia es la novia de Cristo, pero es solo una manifestación de todo lo que Él es. ¿Verdad que sí? Entonces, Cristo es la dieta. Cristo, el Señor, Jesús, el Hijo de David, el como usted lo quiera llamar. Cristo es el alimento para nuestro crecimiento espiritual. Juan 1:1. Juan 1:1. Cristo hablando, explicándoles quién es Él, les dice: en el principio, es decir, antes de la hoja de Génesis 1:1, en el principio, antes de todas las cosas, la palabra ya existía. En otras versiones dice el verbo. Es decir, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí está diciendo, yo soy el verbo, yo soy la vida, yo soy la acción de Dios. Un verbo es una acción, caminar. Todos los que terminan en ar, oír son verbos. Cristo es el accionar de Dios. Por eso Él vino al mundo a salvarlo. Por eso Él vino al mundo a rescatarlo. Por eso Cristo vino a pagar nuestras culpas, a limpiarnos de nuestros pecados y restablecer nuestro camino con el Padre. Entonces Cristo es la palabra, la Biblia, este librito que usted tiene ahí en sus manos, que yo no tengo en mis manos porque lo tengo en mi celular. Esta es la dieta ideal, única. Usted no necesitaría, la Biblia dice, no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Ay, pastor, entonces no me vuelva a enseñar la Biblia. No, yo sé que usted es más inteligente que eso. No necesitamos de otra dieta. Las demás cosas vienen a complementar la dieta fundamental, que es la palabra del Señor. Claro, el instituto bíblico, las conferencias, YouTube, las concordancias, todo eso complementa, pero a la larga nos debe centrar en la persona de Cristo. ¿Cómo cultivar el hambre? Y ya vamos terminando. ¿Cómo cultivar el hambre? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual
pura. En una versión dice la no adulterada. Para que crezcan, que crezcan a una experiencia plena de la salvación y pidan a gritos este alimento nutritivo. A la pregunta, ¿cómo cultivo el hambre y sed? Es que tú desees, escuche la palabra, desee la palabra pura, no adulterada de la presencia de Dios, para que usted tenga una experiencia plena de la salvación. Perdón por lo que voy a hacer, que usted pida a gritos que necesita al Señor. Que usted pida a gritos, Señor, ayúdame. Usted se alcanza a imaginar, quedó registrado Cristo clamando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A gritos Él clamaba. Usted se alcanza, perdón la expresión, a imaginar los alaridos del dolor de Cristo Jesús por tu pecado y por el mío, porque tenía hambre de la ayuda y el sustento del Señor. Tener una experiencia plena de salvación, pedir a gritos como un bebé. ¿Quién será el bebé más chiquito actualmente en la iglesia? ¿Gabriela? Gabrielita. Esa cuando tiene hambre no la para nadie. Y entre más chiquita como que era más gritona, como un bebé. Hay mamás que dicen: el hambre lo hará comer y el sueño. Hay niños que los dejan llorar porque el hambre los hará comer. Exponerte a la palabra de Dios no quedará sin efecto. Escúchenme. Producirá cambios. Cambiará tu forma de pensar, tu manera de verte a ti mismo e incluso de ver a Dios. Cuando tú te expones a este maravilloso libro, es el único, esto no es mío, se lo escuché a Marcos Brunet. La Biblia es el único libro que tú lees en presencia de su autor. Piensa en esas palabras. Tú puedes leer Pablo Coelho, creo que está vivo. Pablo Coelho está en Playa Alta. Y si tú lees, no sé, El alquimista de Pablo Coelho, lo lees. Pero el autor, al contrario, se está lucrando porque tú lo tengas, porque espero que lo compres original. Pero la Biblia es el único libro del cual tú comes en presencia del autor. El que lo escribió está ahí contigo, al lado, animándote para que lo entiendas, para que lo expliques. Recompensa, porque hay recompensa. ¿Aló? Hay recompensa para los que tienen hambre. ¿Cuál era? Otra vez, Mateo 5:6. Eso, muy bien. ¿Sí era Mateo 5:6? Sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bueno, un paréntesis. Esta justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no es la justicia de que si te robaron la bicicleta, el juez va a capturar, o mejor, la policía va a capturar al ladrón, lo llevan a la fiscalía y el juez va a hacer que el ladrón pague. No es esa justicia. Esa justicia se explica mejor en la parábola del juez injusto. Atención, ya voy a terminar. Donde una mujer, ante una circunstancia, va insistentemente ante el juez y le dice: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Y la Biblia dice que el juez dice: pues yo que ni temo a Dios, ni respeto a los hombres, como esta mujer es tan intensa, le voy a hacer justicia. También hay que orar para que haya justicia. También hay que orar para que algo, si hubo una injusticia, te robaron, algo pasó, pues Dios establezca su reino sobre eso. Pero este contexto, Mateo 5:6, no es de esa justicia de la que está hablando. Está hablando de la justicia. Bueno, más bien, perdón, disculpen, cambio. Adicionalmente, porque podríamos decir que está enseñando que Dios no le pidamos justicia. No, corrijo. Complementariamente a la justicia que pedimos los hijos de Dios, también se refiere a la justicia al final de los tiempos, a la recompensa que vendrá cuando veamos a Jesús volver en un caballo blanco, cuando se abran los cielos, se rompan los cielos y Él empiece parte a parte a tomar posesión en todo lo que Él ha establecido. Última cita de hoy. No se mueva. Segunda de Timoteo 4:8.
Segunda de Timoteo 4:8. Pablo, hablándole y escribiéndole a su amigo Timoteo, le dice lo siguiente: me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, un día habrá una corona de justicia que me dará el Rey justo cuando establezca literalmente su reino aquí en la tierra. Si tú no lo sabías, te tengo esa buena noticia. Un día, como hoy lo cantábamos en algún momento, lo veremos cara a cara. Y Él dirá: bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y hereda la morada que vine hace siglos a preparar para ti. Eso es lo que dice Pablo, diciendo: eso me dará el juez a mí, Pablo, pero también a todos los que aman su venida, a todos los que esperan con anhelo su venida. Eso es Maranata. Por eso decimos Maranata, porque decimos: Señor, en este momento es injusto, en este momento estamos limitados a muchas cosas, pero sé que un día te veré y habrá una corona de justicia con mi nombre, que yo recibiré gratis, que no es que yo me la haya ganado, es que Él quiso dármela. Ya, bienvenido. Y mientras eso, esperaremos con los que aman su venida. ¿Puedes ponerte de pie por unos minutos? ¿Puedes ponerte de pie?